Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Este en concreto es el número 4, con una persona que admiro y respeto mucho por todo lo que sabe, Marcos Juzgado, Juzgado Pro en redes sociales. ¿Qué tal, tío? Muy buenas, Mauro, ¿qué tal? Espero que me respetes, aparte de por lo que sé, por más cosas. O sea, no solo por eso, tío. Muy Muy bien. bien. Preséntate por si hay algún despistadillo por aquí que todavía no te conoce. ¿Quién es Marcos Juzgado? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudios tienes? Bueno, pues yo soy Marcos, humano lo primero, como todos, ¿no? Cada uno tenemos nuestros pros y contras. Y bueno, soy fisioterapeuta, casi osteópata de los de verdad, de 5 años estudiando después. Y terminando dietética también. Me dedico principalmente a tratar pacientes de todos los tipos, niños, deportistas, chavales, ancianos, el que toque. Y ese es mi gusto, más que nada por la neurociencia, el deporte, ¿no? Juntar un poco esas cosas y sobre todo eso, el movimiento y cómo con el movimiento podemos ayudar a la gente. Y en mi caso, pues con las manos también, cómo puedes fomentar todo eso, que también creo que si te lo permiten tus títulos, es bastante importante y se pueden hacer muchas cosas buenas también. Eres el Así primer, que, sí, eres el primer fisio que pasa por aquí y me gusta ajá. mucho el enfoque que le das de darle esa importancia al ejercicio, que hay veces hay gente que se olvida de que con el ejercicio pues se pueden arreglar muchas cosas. Te quería Ujú. preguntar acerca de la fisioterapia. ¿Cómo la ves tú actualmente en España? ¿En qué sentido exactamente? Si ves que obviamente se puede hacer mejor, pero ¿cómo ves tú el enfoque que se le está dando y el enfoque mejor que tienes tú, errores Ujú. que veas que se cometan en la fisioterapia? A ver, respecto al enfoque, veo que hay un enfoque muy científico, en el sentido de científico nazi, ¿no? No científico para sumar, sino científico de si no está puesto en un papel, se derrumba y no vale para nada, o no merece la pena usarlo, o cuidado que lo vas a usar, ¿no? Y al final todos sabemos que los artículos van bastante atrasados a lo que es la realidad, ¿no? Hace poco me publicaron a mí un artículo que lo hice el estudio hace 3 años. Pues entonces, yo qué sé, si se publica en febrero de 2021 y se hizo en 2017, pues estará bien, pero no sé, hay que tener un poco de yin y yang, ¿no? De ciencia y experiencia, y sobre todo ver la ciencia como algo que aporta y algo que hay que mirarlo con juicio crítico, porque luego hay muchos artículos que tampoco valen, o un artículo dice una cosa y otro dice otra diferente. Entonces, ¿con qué te quedas? En ese sentido, la fisioterapia va muy por ahí, muy por la parte instrumental, yo creo. Por agujas, aparatos, ecógrafos, como muy para objetivar, por así decirlo, entre comillas. Eh, pero bueno, es una corriente que yo he seguido un tiempo, vamos, he seguido. Yo también sé hacer ecografías, sé hacer punción seca, electropunción, neuromodulación, todas estas cosas, pero no las uso ahora mismo, porque creo que tengo otras herramientas que me gustan más y me hacen desarrollarme mejor como profesional. Pero en ese sentido va la ciencia hoy en día, la ciencia, la fisioterapia hoy en día. En España también sobre todo, porque luego parece que de donde vivimos, en España, solo existe España. Y luego sales a otros países y no han escuchado hablar en su vida de neuromodulación o de, yo qué sé. Entonces dices, joder, ¿en qué burbuja estoy? ¿Realmente esto es lo único que hay o esto es lo único que vale, por así decirlo? Entonces a mí me gusta mirar la ciencia porque me parece muy interesante, pero mirarla desde una perspectiva práctica. O sea, de nada me vale lo que ponga en un papel si no tiene en el segundo la transferencia a mi práctica clínica. Y más que nada también a una práctica clínica personalizada. Porque lo malo también, para mi gusto, de los artículos es que son muy generalistas. En el sentido de, sí, la fuerza te hace estar más saludable y prevenir lesiones. Entonces ya con ese contexto, cualquier fuerza vale, da igual la fuerza que hagas, qué tipo de ejercicio digo, porque vas a ayudar lo mismo. No, no, eso no. Te vale para decirle a un paciente, mira, hay muchos artículos que dicen que la fuerza es buena para la salud y a la larga previene lesiones, etcétera. Entonces, nos compensa hacer ejercicios, ¿no? A lo mejor en vez de en fisioterapia, por ejemplo, en vez de hacer ya tanto cosas manuales que
que no te van a servir para avanzar en un estadio ya más avanzado del tratamiento. ¿Por qué no hacemos estos ejercicios, los haces unas cuantas veces al día o unas cuantas veces a la semana y ya verás cómo te vas a sentir mucho mejor? Tal. Y si quieres le dices, mira, es que los artículos, pero no para decir, no, sentadilla todo el mundo, peso muerto todo el mundo, que es la hostia, porque es esfuerzo. No, pues que a lo mejor tiene que hacer un peso muerto con una pierna y mientras está mirando allí, en vez de enfrente, porque las variables son esas. Entonces a mí me gusta mirarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo puedo enrevesar algo para que sea lo más completo posible y que la persona tenga que hacer el mínimo esfuerzo para conseguir el máximo beneficio? Eso para mí es una regla que en toda mi vida la aplico. El mínimo esfuerzo para el máximo beneficio. Porque si no cuando tienes muchas cosas que hacer, te aturullas y das palos de ciego. Entonces, si una persona puede aplicar 2 minutos de ejercicio, prefiero que haga 2 minutos bien hechos y justo lo que quiero, a que haga media hora y con esos 2 minutos, si hace lo de la media hora, el efecto es el mismo, pues fuera. Porque la persona que viene a entrenar o el paciente se la pela. O sea, se la pelan los ejercicios. O sea, no son su profesión. O sea, no son fisioterapeutas, no son entrenadores, les da igual. Lo que quieren es tener los beneficios de esos ejercicios. Sentirse mejor, en prevenir las lesiones, lo que sea. Imagínate, tener un bíceps más grande, el que quiera, en el caso de entrenamiento. Ese es lo que quieren. No quieren ni explicaciones ni cosas preciosas. Quieren los resultados. Exacto, sí, al final hacerlo sencillo, tampoco pegarles la explicación súper técnica, súper científica de lo que están haciendo, porque al final gente que lo que quiere es ir, desconectar, que le trates su problema y a su casa. Y llevarse una receta, por así decirlo, está mal dicho, pero llevarse como una recetita de esto, yo sé que si hago esto, 3 minutos al día o tres tal, voy a estar mejor. Y esto tengo que hacer así, 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 y ya está. Pero obviamente es tu función en la consulta o en el entrenamiento explicarle con sus palabras, ¿no? Por qué le viene bien para que esa persona diga, coño, es que esto me va a venir bien, entonces lo voy a hacer. Porque si no saben el resultado que pueden obtener, no lo van a hacer. Si esto es bueno para la salud, hazlo. No. Tienen que ver que es bueno para ellos, que les va a servir. Y eso es en el ámbito, lo que estamos hablando más en el ámbito de hacia dónde va en la práctica clínica, ¿no? Pero es que en la lengua me arde si no lo digo. Pero en la práctica empresarial, real, ¿no? En el mundo del que sale de la carrera, la fisioterapia es una mierda. Es una basura. O sea, vamos, que me ha sorprendido estos últimos tiempos. He visto un montón de compañeros que tuve en la carrera que se han empezado a hacer otra carrera después justo. O sea, o a los 2 o 3 años, después de haber hecho un máster, después de haber gastado dinero, tiempo, yo qué sé, imagínate, te cambias, yo qué sé, uno que vi, que una ingeniería después. Y digo, joder. O sea, ya le tiene joder, que ir mal en fisioterapia y no me extraña porque yo estuve también un tiempo en clínicas que es que como no hay otra cosa, pues tienes que cobrar el salario neto, ¿no? El neto, el salario típico de un fisioterapeuta que son 1.100 euros al mes. Y, o cobras eso o te haces autónomo, te tiras un poquito a la piscina y empiezas a hacer tus propias cosas o una clínica de autónomos, pero estudiar 5 años o 6 o una carrera, un máster tal, para cobrar luego 1.100 euros, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde va esto? Porque para eso me hago, yo qué sé, me hago peluquero y cobro 15 euros el corte de 20 minutos, o me hago cajero del Mercadona cobrando 1.300 euros netos, o me hago limpiador del hogar, que 10 euros la hora, que es mucho más, o sea, un fisio 7,5 la hora es el convenio. Entonces, esto es algo que quiero hacer un vídeo en mi Instagram próximamente, pero eso me parece una vergüenza para los fisios, porque las demás profesiones me parece que está bien pagado. Me parece que coño, es lo que debería pagar una persona por dedicar su tiempo y años a perfeccionar. Si yo te corto el pelo de puta madre en 20 minutos y te encanta y vienes una vez cada mes y medio, 2 meses y vale 15 euros, es que no puede valer menos. Porque si no, lo que me parece una vergüenza es que tratando salud, ejercicio, personas, miles y miles y miles de euros de formarte, cobres 7,5 € la hora. Es una vergüenza. Al final también irá hasta qué punto el cliente pues puede dejarse el dinero ahí. También los servicios que uno puede ofrecer, no es lo mismo un fisio
que acaba de salir, a lo mejor que va con conocimientos un poco más limitados, que por ejemplo en tu caso que tienes ya experiencia, tienes un abanico más amplio, puedes tratar esa patología desde diversos puntos de vista y poder abordarlo de maneras diferentes. No estás a lo mejor tan limitado a ese abanico que os enseñan en la carrera. Y al final todo Ya, eso. pero el problema luego viene también de la sociedad en sí, de no ver el valor a lo que haces, ¿no? Entonces ya da igual lo que hagas, prácticamente. O sea, necesitas ya mucho tiempo y que más prestigio, etcétera, para que acepten cobrar, o sea, pagar X, ¿no? Pero la gente ve, esto cuesta 20, esto 50, 60, si es el fisioterapeuta, me ve al de 20, ¿no? Porque la gente tiene metida en la cabeza también, la fisioterapia es un masaje, es un tal, es ir X veces. Entonces, a lo mejor en 2 veces de 50, 60 euros haces lo que en 5 de 20 euros y en la mitad de tiempo. Entonces, eso es muy complicado, pero es que está de moda hablar de eso en las redes sociales, de la precariedad de la fisioterapia, de que si, ¿cómo se dice esto? Los, ah, los grupos estos de que se juntan los trabajadores, ¿no? Sí, No me sí, sale sí. ahora mismo. ¿Cómo se llama, Mauro? Eso. Sí, sí. Sé lo que quieres decir, no me sale a mí tampoco ahora el nombre. Sí, como UGT, cosas de estas, Sí, comisiones sí, obreras, sí, joder, no me sale, qué vergüenza. sindicatos y todo esto, sí. Sí, los sindicatos, eso es. Un sindicato de fisioterapia, todas estas cosas. Es muy complicado porque al final están las mutuas, etcétera, etcétera. Y en el entrenamiento supongo que pasará igual, Mm. que hay muchos gimnasios que pagan muy poco, que luego hay sus centros ahí que ya con mal nombre que cobran más, tal, pero es que el que trabaja en ese centro cobra una mierda igual. Entonces, bueno, pues ese es el mundo, ¿no? Hay que adaptarse. Podemos luchar poco contra ello, yo creo, porque la vida es así y cambiarlo lo puedes cambiar, primero empieza cambiándolo desde tu persona, pero bueno, hay que adaptarse como se pueda, como a todas las circunstancias. Eso es. Has nombrado también hace poco ahora el tema de las agujas, la terapia Sí, sí. invasiva, y quería un poco que nos dieses tu punto de vista sobre esto, si tiene mejor cabida en ciertos contextos o en tu caso la desechas completamente. Yo, al principio, cuando salí de la carrera, me hice un curso de 100 horas de punción seca, me acuerdo que era como un colador el día que lo hice. Me gustaba, era entretenido, era entretenido, ¿eh? Y luego sí que lo usaba en mi práctica clínica combinado con valoraciones de, bueno, a ver, este músculo, este o lo otro. O sea, no era, a esto duele, pues le voy a clavar una aguja, no. Valoraba a ver cuál creía que había que relajar, por así decirlo, más, etcétera. Luego también hice ecografía, función, o sea, electrolisis, etcétera. Me formé en ello, un experto universitario también, etcétera. Y lo usé unas cuantas veces, pero al final he aprendido otras técnicas, aprendí a más que nada a pensar, para mi gusto, ¿no? A pensar por qué esto y no lo otro, a ver cadenas eh, que iba a decir lesionales, pero no son lesionales porque no es pasa esto y seguro esto y esto, no. O sea, cada unas cadenas causales, por así decirlo, razonamiento clínico, diagnóstico diferencial, todas estas cosas que hacen que pienses por dónde puede venir esto. Vale, tengo petado el gemelo, Mm. pero ¿por qué puede venir? ¿Por la pelvis o por el pie o bueno, lo que sea, ¿no? Y ya pues ahí dejas un poco de pinchar por pinchar, porque lo malo es que si pinchas por pinchar, te pierdes los efectos de tu razonamiento. Porque si yo razono mucho y luego le hago lo que yo creo conveniente y le pincho donde lo tiene más tenso, por así decirlo, y sensible, ya me he perdido el posible efecto de mi tratamiento o de los ejercicios que yo haga, ¿no? ¿Por qué tiene mucho éxito estas terapias? Pues porque son cosas que suelen doler, entonces el paciente siente que está pasando algo, lo primero, y luego porque como duele mucho, tiene un efecto que cuando se quita ese dolor, el músculo obviamente también se relaja por el efecto de la aguja, etcétera, y, pero no solucionas realmente nada porque la tensión realmente y la sensibilidad muscular es una respuesta del cuerpo, un Mm. output al cuerpo a algo que le está pasando, que necesita que esa zona esté más sensible, más tensa, para realizar lo que tú le pidas, ¿no? Si, yo qué sé, trapecios tensos, pues ¿por qué la gente tiene los trapecios tensos? Si está mucho tiempo sentado y luego muy estresado y son 9 horas así, se levantan, no hacen luego ejercicio en su casa ni en ningún lado, se tumban al sofá, están así,
la cabeza siempre aquí ya, solo biomecánicamente, sin pensar en nada más, el trapecio va a tener que estar más tenso para aguantar la cabeza y que no se desplome contra la mesa. Entonces ya el trapecio va a estar ahí tenso. Si juntas ya con problemas de intestinales, etcétera, que la piel ya de esta zona se vuelve más rígida, si lo juntas con estreses, con problemas ya que no respires correctamente por el estrés, es que ya lo tienes ahí. Y a esa persona le pinchas y le alivia, obviamente, pero ahí no está la solución a su problema. Exacto. Otra cosa es que quiera una herramienta, una solución a su problema. Hmm. Porque a lo mejor igual se la pelas. Es que le da igual la solución. ¿Para qué? Si es que lo que yo quiero es que me quites esto. Por eso vengo, 15 euritos, 20 la sesión, ¿no? Me he pasado un poco un 15, ¿no? Pero bueno, ahí por ahí. 20, 25 euros la sesión, vengo aquí una vez al mes, me pinchas, estoy 3 días con esto dolorido, luego se me quita. Y luego sigo con todo lo que llevo en mi vida y al mes que viene vuelvo. Y para mí, a lo mejor, que soy una persona que, digo, para mí tipo paciente, ¿no? Soy una persona que me da un poco igual, que tengo mi vida, mi familia, bastantes cosas tengo encima, ya el trabajo, etcétera, pues me conviene más gastarme 25 euros al mes o 20 cogiendo el pack de 10 sesiones familiar, 20 al mes, que pagar más o involucrarme en un tratamiento y hacer ejercicio y cambiar mi vida realmente para sentirme mejor. Porque también cuando la persona está en ese punto tenemos que ser un poco empáticos y pensar que no tiene energía para hacer cambios. El mínimo cambio ya le parece un mundo, pero porque tiene cosas mucho más importantes. Entonces, al final, si te das cuenta, estoy dando vueltas viéndome por las ramas porque es que es todo así. No hay nada, no hay nada predeterminado que digas esto va a ser. Cada persona al final es un mundo y satisfacerle, que es al final el fin último de una terapia o un entrenamiento, es complicado, depende de las personas. Al final, ¿sabes qué ocurre? Que la gente que tiene mucho así, que yo hago esto y esto funciona y tal, al final solo tiene gente que venga, que le funcione lo que él hace. Hmm. Porque la gente que no le funciona por sus creencias o porque no vaya a hacer la tarea que le manda, etcétera, no le va a venir. Entonces, bueno, cada uno va a tener su éxito en su zona. Que uno Exacto. va a ser más óptimo y va a hacer mejores cambios a las personas. Pues para mi gusto sí. Pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida. Pues, como bien sabes, hay preguntas que me han hecho mis seguidores, los tuyos, y yo tengo seguidores sobre todo que les gusta el deporte, pero te quería entrevistar a ti como fisio y que dieses tu punto de vista por si hay alguien que nos está escuchando, porque me gusta mucho este enfoque que tú le das y cómo tú lo ves, porque pienso yo que hoy en día salen de la carrera todos muy cuadriculados y está bien que gente como tú pues les abra un poco la mente en ese sentido. Entonces, dejando ya un poco de lado la fisioterapia, te quiero Vale. preguntar una pregunta muy buena de ¿qué piensas tú que debe tener un buen calentamiento? Porque Vale. sí que es común ver escuelas o sistemas de foam roller, ahora estiramientos dinámicos, ahora activación, ahora no sé qué, no sé cuál, 25 minutos. Al Eso final, es. hostia, tú ves a un gato y de repente empieza a correr porque le persigue y ese no ha calentado. O hace miles de años nuestros ancestros, y si le atacaban tenía que salir corriendo y no estaban con el foam ahí 5 minutitos. Eso es. O una gacela ahora mismo, ¿no? Exacto, sí. Y ahora estarán comiendo unas cuantas gacelas. Entonces, si nos No, puedes pues, decir cómo lo ves tú que tiene que tener un buen calentamiento. a ver, ¿cómo sí, te voy a decir dos respuestas. ¿Cómo lo veo yo para mí mismo? Yo no caliento nunca, pero porque no me apetece. O sea, porque yo estoy haciendo cosas durante el día y voy a correr o al gimnasio y lo último que me apetece es de la hora que voy a estar haciendo deporte, tirarme ni 10 minutos, ni 15 minutos, ni 20 y media hora ya, es que es una locura. Perdiendo el tiempo para mi gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo adaptado a lo que hago, no hago locuras tampoco. Ya llevo años haciendo lo que hago es aumentar un poquito mi intensidad o lo que sea, según lo que me apetezca. Los ejercicios que hago son realmente de gimnasio, pues voy a hacer pesos muertos o voy a hacer, te iba a decir sentadilla, pero soy un mentiroso, no, sentadilla no hago. Voy a hacer split squat, voy a hacer, ya que sé,
cualquier ejercicio de gimnasio que se te ocurra, al final, si no vas de repente, voy a hacer un peso muerto con 150 kilos nada más empezar. ¡Hala, venga! Obviamente, ahí no estás preparado porque no es un esfuerzo máximo a una locura. Obviamente, si vas a hacer un peso muerto, por un ejemplo muy fácil, todo el mundo con 2 dedos de frente, pues empieza, venga, 40, 10 repeticiones 40, venga, ahora 60, ahora 80, ahora 100, ahora en 120 voy a hacer mis repeticiones, ¿no? Lo típico, si es que no tiene mucho misterio. Y ese es el calentamiento realmente. Hacer el propio ejercicio que vas a hacer a una intensidad más baja, a lo mejor con más conciencia o pensando, sí, más conciencia, pensando, va, pues esto que me salía irregular, venga, a ver, voy a hacerlo mejor. Tal. Bueno, como practicar técnicamente ese ejercicio con menos peso. Eso es mi calentamiento en el gimnasio. Bien. ¿El qué? Una exposición gradual a la carga. Poco a Claro, poco. pero eso lo haces en cualquier momento, ¿no? Tú nunca empiezas a tope nada, nada. Entonces, ese es mi caso de entrenamiento de gimnasio, que al final yo creo que es el caso de la mayoría de gente. No estamos hablando de gente de élite ni nada. Obviamente la élite, si va a entrenar como mostrencos y va a entrenar súper, súper fuerte, necesita esta exposición gradual con ejercicios que le predispongan ya a hacerlo bien. Ahora después lo hablamos. Y luego, en el caso de correr, que salgo a correr, pues cuando voy a hacer un día sprints o cuestas o tal, ¿qué hago? Pues hacerme primero, si voy a hacer 10 sprints, voy a hacer 10 cuestas, 10 sprints durante 20 minutos. Pues las 2 primeras sé que van a ser un poquito más lentas, que voy a ir más progresivo. Ya está. O sea, no necesito complicarme la vida. Yo me intento hacer la vida fácil. Ya hay otras complicaciones más complicadas que entrenar, ¿no? Y calentar. Y luego voy a correr por ahí, imagínate, yo que sé, 10 kilómetros. Pues al final siempre ves en el reloj y tal que los primeros kilómetros, quieras o no, son más lentos. Aunque tú creas que vas igual de rápido y luego vas cogiendo ritmo y ya vas más a gusto. Esos son los calentamientos que hago. Otra cosa ya es que tu cuerpo no esté preparado, que seas novel, o sea, que seas neófito, que empieces a hacer una actividad nueva que no controles, que vengas de una lesión. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia porque no te conviene arriesgarte a nada de nada. Entonces, para esta gente, ¿no? Que tanto si eres, imagínate, de élite, que vas ahí o te tomas el deporte como voy a ir a destrozo a reventarlo, eh, o vienes de una lesión, o estás empezando un deporte nuevo o algo así, ahí cambia. Entonces, para mí, ¿qué es lo necesario? Lo que te va a pedir, las demandas que te va a pedir el ejercicio que hagas. Ya está. Entonces, imagínate, a correr, ¿no? Que habrá mucha gente que corra. ¿Qué necesito para correr? Vale. Pues una buena respiración para estabilizarme bien mientras corro y que no pierda ritmo, no pierda intensidad por respiración, por la respiración. Necesito que mi pie tenga un buen resorte, por así decirlo. Y bueno, y poco más, ¿no? Pues, ¿qué puede ser un calentamiento? Hace unas cuantas respiraciones de algún ejercicio de estabilización tumbando en el suelo o de pie, ¿no? Imagínate, yo qué sé, cosas simples, o sea, un deadbug, ya está. Un deadbug un minuto, 2 minutos, luego te levantas, haces alguna split squat así modificada a lo que te apetezca, sin entrar en florituras. Luego algún saltito, imagínate saltar la pata coja un poquito, 30 saltos 3 veces a la pata coja con cada pierna, tal. Luego, a lo mejor, imagínate, 2 o 3 sprints así, y ya estás. Para empezar a correr tranquilamente. Si vienes de una lesión, pues ya tendrás que hacer algo más a lo que. De por qué se ha producido esa lesión. Algo que lo apoye más. O yo qué sé, el otro día fui con un amigo que se lesionó corriendo, pues le enseñé a correr descalzo en un césped. Pues solamente eso ya es un calentamiento para él de la hostia. Entonces, eso por un lesionado. Y luego por una persona de gimnasio, que vaya al gimnasio, pues si quiere ya entretenerse un poquito más, cualquier ejercicio de estabilización. Mientras respira. Siempre, mientras podamos, respiremos, por así decirlo. ¿No? Porque luego cuando haces ejercicios, no seamos falsos, no respiras. Estás haciendo el ejercicio sin respirar y estás haciendo la máxima fuerza, pues es normal prácticamente hacer eso, ¿no?
pero mientras puedas, mientras hagas ejercicios que no te resulten muy costosos, respira, entonces estabilízate. Un peso muerto luego, pues progresivamente un peso muerto. ¿Vas a hacer dominadas? Pues progresivamente dominadas. O no ir a lo loco. Si ya has hecho un peso muerto y un ejercicio de otro tipo que hagas de ese día, pues ¿para qué vas a seguir calentando? Con 2 series ya estás medio caliente para empezar, ¿no? Yo es que veo mucho la eficiencia. O sea, yo en la vida llevo entrenando 9 años y en la vida he sido de irme al gimnasio con el macuto de calentar, de no sé qué, con el fan roller, con el no sé qué, Es que solo por eso ya no iría. Me da una pereza terrible. Entonces, voy a lo práctico. Hay que tener cabeza también para lo práctico. No se puede ir como un animal. O sea, no puedes ir al pre de banca ya como un... No. Sí, Ve tener cabeza, progresivo. eso es. Y siéntete a ti mismo, porque a lo mejor un día, imagínate, levantas 100 kilos a 5 repeticiones y lo normal. Y un día estás hasta los huevos de tu vida y no puedes con 90. Pero no, es que 100 es lo que tengo que hacer. 100 es lo que me han puesto aquí, o 100 es que es lo que hago normalmente. Y luego ahí ya viene la lesión. Y no ha sido por no calentar. Ha sido porque no tienes todo de frente, porque no has pensado, porque no te has sentido a ti mismo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es. Hay mucha gente que utiliza ejercicios de activación en estos calentamientos para luego hacer los ejercicios. ¿Cómo los ves tú? Yo tengo un pensamiento y es que hay que diferenciar también de la preactivación que se puede hacer a modo culturista o en busca de hipertrofia, que es sentir ese músculo. ¿Pero realmente consideras que son necesarios los ejercicios de activación previos a salir a correr o a hacer X ejercicios en un gimnasio? Yo creo que, como te decía antes, todo depende de la intensidad a la que vayas a ir relativa contigo mismo, ¿no? Si yo voy a correr, digo, joder, voy a hacer 5 kilómetros, la carrera de mi vida, me voy a reventar hasta que me salga el corazón por la boca. Pues ahí a lo mejor digo, joder, pues me conviene hacer lo que te he dicho antes. Una estabilización, ahí un par de minutos, unos saltitos a la pata coja, otro par de minutos, y luego un par de sprints para sentirme fluido mientras corro. 5 minutos. O Sí, sea, no... Pero obviamente son ejercicios, si te das cuenta, que te activos, ¿no? Si lo llamamos activación, ¿no? Son ejercicios activos hacia algo que voy a hacer después. No es ponerme la pata a palo en un sitio y quedarme ahí esperando, estirando, por ejemplo. No es eso. Es sí. prepararte para lo que viene. Exacto. Me refiero, por ejemplo, al tema de activar glúteos, por ejemplo, en personas que tienen alguna disfunción o glúteo medio, y dices, pues voy a trabajar un poquito esa estabilidad ahí o voy a sentir un poquito más el glúteo antes de hacer lo que sea. En esos casos, ¿tú los ves más aconsejados o no? Si A tienes ver, una disfunción, por así decirlo. la cosa ya que viene tu tratamiento para eso antes o después o a la vez o antes y después o Mm. de lo que hagas, ¿no? Si yo sé que una persona necesita hacer ejercicio 1, 2 y 3 que pueden ser, imagínate, respirar de esta manera, ponerme con la pata, un split squat no sé cuántos en otra manera, y luego saltar la pata coja no sé qué para su problema del pie, que es lo que yo he elegido, que es lo óptimo para él, entonces que lo haga de calentamiento, ya está, no me Mm. complico. Y que luego al terminar que lo haga otra vez, y que luego por la noche lo haga otra vez, ya está, ¿entiendes? En ese Eso. sentido. Al Mm. final no es, voy a hacer sentadilla, voy a calentar los glúteos. Venga. Voy a hacer press de banca, voy a calentar el manguito de rotadores. Es que para mí eso, a mí me cuesta. Me cuesta. No digo para mí, de persona, de hacer yo, sino yo no recomiendo eso a la gente. Porque valoro su tiempo y no quiero que lo pierdan. Y para mí es mejor enseñarles a lo mejor algún ejercicio más completo que involucre más al cuerpo y que lo hagan 2 minutos antes de hacer su propio entrenamiento. Pero es que eso ya no es calentamiento, eso es tratamiento para lo que les ocurre, Mm. ¿entiendes? Si están de puta madre, les diría, tú ve y ponte progresivamente a hacer el ejercicio. Si nada te va a calentar mejor que hacer el ejercicio progresivamente, con conciencia, y luego ya ponte a hacer el animal si quieres. Cuando ya estés
te sientas seguro, preparado y con capacidad para hacerlo, porque si no, no puedes. Hoy yo estaba haciendo peso muerto hace 2 horas y me pesaban más 40 kilos que 100 al principio. Pues ya está, es que ese es el calentamiento. Hacer con 60, 40 no, eran 60. Con 60 10, con 80 10 y ponerme a hacer series con 100 kilos. Pero es que los 60, los 80 me han pesado más que la tercera o cuarta serie de 100 kilos. ¿Pero por qué? Porque me conozco y yo sé que hasta la primera serie, segunda de 100 kilos, no estaba en el punto óptimo mi cuerpo para ponerme a hacer peso muerto. Pues ya está. Ese es mi calentamiento. O sea, y lo cuento como entrenamiento realmente, porque es el entrenamiento que es hacer un poco más de lo que hacías anteriormente y recuperarte suficiente para poder hacerlo otro día. Ya está. Eso es. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ha quedado bastante claro. Espero que a los que nos están escuchando pues también. Paso a la siguiente pregunta y esta me gusta mucho porque creo que hace unas semanas hiciste una analogía con la movilidad respecto a las bisagras de una puerta, por ejemplo. Por ejemplo, si nos puedes contar un poco de si realmente funciona al trabajar la movilidad y súper analítico o realmente es cómo mejorarías tú esos rangos de movimiento fisiológicos que se necesitan, unos mínimos rangos para poder hacer ejercicio. Vale. Bueno, vamos a empezar por la de la puerta. Al final, la movilidad sabemos que es una expresión de lo que nuestro cuerpo nos permite. Entonces, hay que ver esa movilidad que tengo, que me impide hacer algo. ¿Es natural? Si es natural, ¿para qué quiero más? O sea, no voy a competir en gimnasia artística. No quiero más. Entonces, luego imagínate que no tengo la cadera, ¿no? La movilidad de cadera para hacer una sentadilla y meterme hasta el suelo. Ahí ya tienes que pensar antes de nada, dices, ¿necesito realmente meterme hasta el suelo en una sentadilla para mi objetivo? Porque tampoco tenemos que estar sentados. O sea, una sentadilla de una persona normal va a depender de su cadera, de su ángulo del fémur, va a depender de la extensibilidad que tengan sus tejidos, etcétera. Pero cuando somos adultos tampoco es natural estar sentado con una sentadilla de hasta el suelo. Entonces, ¿la necesito realmente? Lo primero, ¿merece la pena este tiempo que invertir en hacer esto para este objetivo? Suena muy generalista, pero al final no depende de la movilidad que quieras, ¿no? Y luego lo segundo, ¿por qué no tengo movilidad aquí? Que sería otra pregunta que tienes que hacerte a ti mismo, ¿no? ¿Me duele algo? ¿Algo me puede estar influyendo a esto? ¿No? Y luego otra cosa es, si me duele algo o tal, a lo mejor me conviene solucionarlo antes de ponerme a hacer nada. O hacer lo que pueda que no me duela. Que eso también está de puta madre, ¿no? Un entrenador no tiene por qué no entrenar a alguien que le duela algo. Porque te puede doler imagínate una sentadilla, te puede doler a los 110 grados, pero a 100 grados llegas perfectamente. Bueno, pues ponte a hacer a 100 grados cosas, no pasa nada. A lo mejor haciendo a 100 grados cosas, luego llegas a 120, sin problema. Entonces, el problema yo creo de la movilidad es que la gente se obsesiona con eso. Se obsesiona con, es que tengo que tener la movilidad perfecta para hacer las cosas y venga, sus 20 minutos al día de movilidad. Chucu, 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 chucu. Durante 3 meses, ahora he mejorado un montón, ¿lo ves? Y el tiempo que has perdido durante esos 3 meses, que puedes haber estado, yo qué sé, haciendo algo que te apetezca más. A lo mejor a algún degenerado le apetece estar haciendo movilidad en el suelo aquí con sus niños al lado o lo que quiera todos los días. A mí, desde luego, no. Prefiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces, la movilidad puede funcionar, ¿sabes por qué? Por repetición, simplemente. Los ejercicios de movilidad me refiero. Mueve. Un día. Venga, otro día. Mueve. Y si el cuerpo ya al final dice, oye, este rango ya me parece que es seguro, que esto está a los huevos de que me hagas ejercicios, es que llevamos 3 meses, tío. Y si no pasa nada a la persona, si no le pasa nada, al final lo va a ganar, ¿no? Están muy de moda los programas de movilidad, 8 semanas de movilidad, no sé cuántos, no sé qué. Mira, el antes y el después.
¿no? ¿Pero por qué lo hace? Por repetición, 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 pues te va y la gente le mola porque es un programa que ya lo tiene aquí, venga, hoy esto, 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 mañana esto, 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 pasado esto, esto. Pero le cuesta más ir a una consulta y decir, joder, ¿por qué el brazo no me sube bien? Y a lo mejor en media hora le sube perfecto, que 8 semanas de un programa de 20 minutos al día para la movilidad del hombro, para no sé qué, venga, muévete, muévete. Eso le gusta más que ir a un sitio que les miren, que les vean, porque tampoco serán conscientes de que la movilidad es una expresión de la seguridad que tiene el cuerpo y lo permite el cuerpo. Entonces, si tienes un problema, eso se va a expresar con qué, o con dolor, o con inestabilidad, o con falta de movilidad, con rigidez, ¿entiendes? Entonces, vamos, ya lo sabes tú. La cosa es que lo sepa la gente, para que dejen de pedir tanta movilidad, y empiecen a pedir más salud, más soluciones reales a los problemas, más ejercicio. No necesito ser un espagueti, al final. Eso te encontrarás tú mucha gente que está obsesionada la gente con la movilidad. O sea, ¿qué más te da, tío? O sea, ¿quieres correr? Corre. Ya está. Déjate de tonterías. ¿Para qué necesitas la movilidad de cadera de, yo qué sé, de un jinete de caballos? ¿No? Entonces, al final, la bisagra, como decías tú, de mi post, la cadera, imagínate, es una bisagra. Si la bisagra no mueve a un lado es porque el cuerpo no quiere. Encuentra por qué no quiere que mueva. Ponte un ejemplo fácil. Porque la pisada del pie no le gusta al cuerpo y la siente insegura, entonces pone el glúteo tenso, glúteo medio tenso, todo el manguito de rotadores de la cadera tenso, entonces la cadera ya no se mueve bien. Dale más seguridad con ejercicios, haz ejercicios más adecuados para esa persona, haz que esa cadera funcione hasta el punto que pueda y la movilidad la va a ir ganando. O sea, la va a ganar con el propio movimiento, con el ejercicio. Que le ocurre algo más grave, que ya le duele, tal, revisa bien qué ocurre, trátale a esa persona, no sé, puede ser 1000 cosas, ¿no? Pero no te pongas a hacer ejercicios porque sí, de movilidad, movilidad, movilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Eso es. Hace unos días subiste un post sobre la maniobra de Valsalva y justamente horas después me preguntaron a mí para que yo te hiciese la pregunta sobre la maniobra de Valsalva, de cuándo hacerla. Pero creo recordar que hiciste un podcast hace unos meses hablando justamente de la respiración y creo que ya lo comentaste. Si lo puedes contar de manera rápida para que la gente... Al final hay que aplicar la lógica en todo, ¿no? Yo no me gusta aprenderme nada de memoria. Es un coñazo. Prefiero aplicar la lógica y un poco mis conocimientos previos para tener pensamiento de cualquier tema que me preguntes. Aunque no me lo sepa, yo te voy a responder algo respecto a eso porque ya tengo otros conocimientos que me pueden hacer ir hacia esa dirección. Entonces, dices, vale, Valsalva. No, Valsalva, vale. Muy bonito el nombre, ¿no? Pero, ¿qué es realmente? ¿No? Esa es la clave. Es coger aire, aguantarlo, hacer un esfuerzo y soltarlo. Ya está. Y puse, sí, ¿lo haces normalmente, sí o no? Un montón de gente, no. Los cojones. Es mentira, o sea, es mentira, ¿no? Es que es algo que el cuerpo usa natural. El problema es sobreusarlo. Entonces, el Valsalva, realmente en cualquier ejercicio que tengas que aplicar mucha fuerza, lo vas a usar. Es que te voy a poner ejemplos, es que pongo ejemplos muy tontos, ¿no? Un press de banca, yo qué sé, pero es lo más fácil, ¿no? De poner. En un press de banca tú necesitas coger aire, que la presión la tengas que aguantar bien dentro, que hay un equilibrio de presiones torácicas, diafragmáticas, etcétera, ¿no? Abdominal, lo que tú quieras decir, ¿no? Que se pueden decir muchas cosas, que hay una presión ahí que intente estallarte el cuerpo por dentro y que la pared abdominal lo aguante. Y ahí eres como un barril, pum, y ahí haces la fuerza. Entonces, está genial pues si soplas luego. Y el aire sale y entra y se mueve todo como se tiene que mover. El problema es ya si coges aire y ya cuando te va a reventar un ojo, lo sueltas. No, porque ahí ya no estás usando tu musculatura abdominal,
y tu musculatura respiratoria, ya estás compensando con mucho. Eso ya no hay intercambio de gases, pero coger aire, hacer un esfuerzo, soplarlo, otra vez, eso no hay problema. El problema es no respirar, el problema es hacer la valsalva para coger un boli del suelo, Sí, para exacto. coger un plato. Hay mucha gente que coge un plato y es automático, entonces no te das cuenta, pero es como un boli, ¿no? Mm, Y hay mucha gente que no se da cuenta. Eso ocurre mucho en la consulta con pacientes de dolor lumbar, etcétera. Y ese es el problema, usarla cuando no hay que usarla. Para ejercicios de fuerza, que tienes que hacer fuerza, que te estás esforzando ahí, no pasa nada, hay que hacerla bien. Y luego los demás ejercicios, respirar como personas. O sea, no necesito. Estás haciendo unas planchas, por poner un ejemplo fácil, ahí no hace falta respirar de ninguna manera increíble. Con que estés respirando tranquilamente como ejercicio de entrenamiento, por así decirlo. No como ejercicio terapéutico, que a lo mejor te conviene respirar de X manera. No, estoy hablando de ejercicio normal de una persona de cual Paquita que se vaya ahí a entrenar al gimnasio. Con que respire ya en una plancha ya te vas a dar con un canto en los dientes. Porque no va a respirar. Entonces, eso es una valsalva mal usada. En un ejercicio de aguantar, de estabilizarte, pero sin realmente hacer esfuerzos máximos, no lo necesitas. mm, eso No, al es. final Sí, sí, todos hacemos valsalvas a hacer fuerzas. O sea, es que tú si vas a empujar un muro que se te está cayendo encima, vas a coger aire y vas a aguantarlo hasta que puedas. Además, porque se te cae encima la cabeza. eso es. Muy bien, ha quedado creo que bastante claro todo eso. Pasamos a la siguiente pregunta y esta es muy buena. Dale. Si nos puedes decir las diferencias que hay entre propiocepción, equilibrio y estabilidad, porque muchas veces se utilizan como sinónimos y no tiene nada Vale. que ver la propiocepción con el equilibrio ni la estabilidad, porque al final el equilibrio se consigue también con la correcta comunicación entre sistemas vestibular, visual y propioceptivo. Entonces, si nos puedes Eso comentar un es. poco las diferencias Vale. entre todo esto para que a la gente le quede claro. Vale, tenemos propiocepción, equilibrio, ¿no? Y estabilidad, has dicho. Exacto. Vale. Vamos a clasificarlas primero por clasificación general, ¿no? Entonces sería, la propiocepción sería un input a nuestro sistema, ¿no? Sería información que viene del exterior, ahí lo dejamos, o del interior, ¿vale? Ahí lo dejamos. Ahora hablamos más. Luego, el equilibrio es una respuesta a algo externo, pues tengo equilibrio. Es que no sé el equilibrio a qué se refiere exactamente, pero si es equilibrio de estoy sobre una pierna, Mm, genial, es una respuesta a todo lo que me rodea, que yo estoy perfectamente en ese sistema, en ese entorno, y estoy aquí en un. Que no tiene que ser equilibrio aquí clavado, puede ser estoy en equilibrio, ¿no? El que está en la cuerda ahí subido a un precipicio cruzando dos montañas, que va ahí con una barra que si se cae se mata, ese está en equilibrio, porque no se ha caído, pero está en un equilibrio, en una zona neutra, por así decirlo, ¿no? Y luego, estabilidad, eh, puedes entenderlo como equilibrio también, como el equilibrio de algo, por así decirlo, por una articulación, un complejo. Al final siempre es estabilidad de hombro, estabilidad lumbar, ¿no? Siempre son esos términos, ¿no? Entonces al final es un equilibrio igual entre las estructuras que hace que haya integridad, ¿no? Mira, aquí tengo esto. Esto está en equilibrio, tiene estabilidad. mm, Y luego si yo lo empujo, tiene equilibrio y vuelve. Y está en constante cambio, pero en constante equilibrio, está estable. Si quieres decir, ah, mira, este palo está estable, el palo no se mueve. ¿Por qué? Porque amortigua. Entonces, la estabilidad es un término que la podemos entender más por integridad, ¿no? Bueno, que se integra todo y me permite estar donde quiero estar, que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, output también. O sea, mm. la estabilidad y el equilibrio son respuestas de nuestro cuerpo. Y la propiocepción es una entrada de información a nuestro cuerpo. Ahora nos metemos un poquito más y sería, la propiocepción ya sería externa, exterocepción, o interna, interocepción. Solemos tener mucha exterocepción.
en el sentido de algo me toca, algo me quema, yo qué sé, me corto, veo luz. Bueno, eso no es propiocepción, eso es visual, pero cosas que nos tocan, que algo así en la piel solemos tener, o un dedito, mira, toca, mueve aquí el brazo, aquí, ve aquí, venga, o la cadera, que no se vaya, el hombro, a ver, empújame fuera. Eso es mucha extero, pero poca intero. La interocepción realmente son más de órganos, eh, todas estas cosas que están por dentro que poca gente lo consigue sentir, ¿no? El sentir que una comida te ha sentado regulera, eso es la interocepción, ¿no? Los pedos que te tiras y que hueles ya es un input exteroceptivo que viene, ¿no? Entonces, bueno, es un menudo ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la propiciación, ¿no? El pie que está haciendo equilibrios en un bosu, ¿no? Increíble. Eso es una exterocepción, ¿no? Que es dónde está situada mi articulación en un espacio, en un tiempo, y cómo está más doblado, más... Cierro los ojos y sé que mi tobillo está ahora mismo a 90 grados con el meñique levantado. Eso es al final, sigue siendo... Es interocepción, pero también depende de la exterocepción de donde estoy apoyado, etcétera. Sí, exacto. Vale, pero mejor en el box no, mejor en el suelo. Entonces, eso es la propiciación, por así decirlo, que tiene muchos diferentes receptores de esta, yo qué sé, de estiramiento, de vibración, de frío, de calor, de cualquier cosa que venga del exterior, vamos. Y luego el equilibrio, que es el output, ¿no? Cuando esa propiocepción con todo lo demás, visual, vestibular, hacen un conglomerado y yo lo percibo y digo, uff, esto es peligroso o no, esto me va a hacer bien, me va a hacer daño, tengo que tener miedo, me pasó antes, cuidado, miedo, mis creencias, mis experiencias ya influyen ahí y ya ahí hago, venga, soy estable, tengo equilibrio, no me duele nada, tengo movilidad, ¿vale? Entonces, equilibrio y estabilidad serían el output, ¿no? Por definir, yo qué sé, el equilibrio, ¿qué es? Pues es que estés sin desplazarte de tu zona neutra, de tu punto de OM, ¿no? De tu punto de mínimo esfuerzo, por así decirlo. Bueno, que estés ahí, coño, en el punto de mínimo esfuerzo. La estabilidad que es, quizá algo más integridad estructural de estas articulaciones, este cuerpo es estable frente a algo que me viene, más en un sentido de esfuerzo, y yo puedo generar fuerza en torno a mi cuerpo que es íntegro y la genero, ¿no? Y aplico. Son conceptos al final muy, muy parecidos. Se pueden mezclar y cada uno te va a decir una cosa. A lo mejor uno me escucha y dice, este es gilipollas, que no tiene ni idea y, bueno, al final se entiende el concepto. Eso es. Muy buena respuesta, Marcos. Pasamos a la Si me extiendo siguiente. mucho, me lo dices, ¿eh? No, sí, a mí me gusta que habléis y en este caso, pues que desplayes todo lo que consideres. Ya te he dicho que no tenía pelos en la lengua hoy, precisamente, así que... Pasamos a la siguiente, también muy buena, Vale. me gusta mucho. Si nos puedes hablar del dolor, ¿qué es el dolor? ¿Cómo tratar con pacientes con dolor? Y así pues poder eliminarlo. Porque al final el dolor es una señal que nos envía nuestro sistema nervioso de que algo no funciona bien, de que algo no anda bien. Es una percepción subjetiva de una posible amenaza que nos viene. Entonces, si nos puedes hablar un poquito del dolor y cómo tratarías tú a un paciente que te viene con dolor. Porque al final va mucho también del tema del coco. El dolor es muy complejo y diferentes tipos de dolores van a tener diferentes causas. Al final, como bien decías tú, el dolor es algo que el cuerpo detecta que no va como debería ir, entonces hace esa señal de, oye, aquí duele. O bien metabólicamente por sustancias que haya, que se hayan creado ahí para yo que sé, una inflamación, duele. Y se ha creado eso, pero en beneficio del cuerpo para que haya una correcta regeneración. O una zona más sensible,
porque ha sido sobreestirada, en detrimento de otra que no se mueve tanto como debería, ¿no? Entonces el cerebro hace que haya dolor, que haya algo más sensible para que te des cuenta y le prestes atención. Si te duele un pie, obviamente no vas a ponerte a correr ni a subir una montaña 10 horas. Entonces el cerebro se encarga de, oye, este pie eh, hay una amenaza, no noto seguridad, entonces creo que hay algo que está mal, voy a causar aquí un poquito de dolor para que me hagas caso y veas por dónde ir, que por lo menos no te sobrepases y no causemos más peligro del que hay, ¿no? Cuando, joder, un músculo, por ejemplo, que es algo muy fácil, si notas, imagínate un pinchacito en un músculo, que puede ser a lo mejor una micro rotura, por así decirlo, eh, ya no vas a hacer ese movimiento que te cause ese pinchacito, aunque sea mínimo. Si ese pinchacito no viajara hasta tu cerebro y te diga, hostia, me pincha cuando levanto la pierna o cuando corro. Si no te llegara, como hay gente, por ejemplo, que hay pocos casos, ¿no? Pero hay gente que no siente dolor de nada. Sería un peligro, porque te estás exponiendo a agravarlo. No me duele nada. No, o los reflex estos, ¿no? Que le gusta tanto a la gente. Venga, ya el muslo no siento nada, ya voy a ponerme a correr igual el partido de fútbol con los amigos el domingo. Un ejemplo, ¿no? O alguien de élite a lo mejor le merece la pena partirse la pierna por ganar la Champions, ¿no? Que yo lo haría, pero el del fútbol del domingo a lo mejor no le merece la pena echarse el reflex que se compró la farmacia una hora antes para sobrevivir el partido. Imagínate que va un poquito más, ya no siente ahí el muslo porque ya se ha echado ahí la pomada o lo que sea y ras. Se, se rompe mucho más en el músculo y es peor. Entonces el dolor es un aviso, una alarma de ni, una alarma de incendios, lo que tú quieras, ¿no? Y nos avisa. El dolor es multifactorial. Se puede disparar por muchas cosas, muchísimas cosas. Y el cerebro aprende asociando. Entonces tú puedes asociar ciertas cosas a dolores, a ciertos dolores. De aquí a la pregunta de cómo quitar dolor, ya es, cómo quitar dolor es una carrera y es una profesión, ¿no? No es tan fácil como hace este ejercicio u otro. Hay gente que le puede funcionar porque no ha llegado a un punto donde hay un condicionamiento tan alto, pero hay gente que, imagínate, tuvo un dolor de hombro hace años y se juntó con problemas de pareja, etcétera. El dolor de hombro se fue, los problemas de pareja también, y ahora no sabe por qué le ha vuelto un dolor de hombro y coincide con que tiene problemas con su pareja también. O ha vivido una situación parecida, pues son casos y hay casos que ocurren y la persona no es consciente. Y a veces tiene que hacerse consciente de eso para que ya el dolor de hombro empiece a cambiar. Por ejemplo, algún caso que he tenido pacientes dolores de lumbares, que eso sí que son muy, muy multifactoriales porque al final la ciencia dice que da igual el ejercicio de fuerza que hagas, que la estabilidad no influye en el dolor lumbar. Pepito de los Palotes te dice que sí, que el Verdox con no sé qué le sirve mucho. El otro tal. Al final es tan multifactorial que un paciente que tenía yo que lo que le pasaba en gran medida era que le habían dado un diagnóstico muy catastrófico de su lumbar, ¿no? Y hacía un deporte de muchas rotaciones. Con lo cual, si te dicen, hostia, ten cuidado, que tu lumbar, como sigas haciendo esto, se va a partir, tal, y vas a un sitio que supuestamente saben lo que hacen, que tienen su título en la pared, etcétera. Pues claro, eso te crea ya un miedo terrible a moverte. Y el cuerpo no es tonto. Si te han dicho eso, vas a decir, hostia, ten cuidado, no voy a moverme mucho, no voy a... Eso ya te está causando que limitación de movilidad, más rigidez, más alarma, más hipervigilancia a mi zona de sacroiliaca, a ver. Y cada vez que hagas un ejercicio vas a estar pensando en ella. Cuanto más pienses en ella, más probabilidades de que te avise otra vez de cuidado, 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 ¿no? Y hablar con esa persona, por ejemplo, una manera de tratar ese dolor es hablar con esa persona, explicarle por qué no tiene que tener miedo a esto, por qué, explicarle la realidad de por qué le puede doler, por qué no, y por qué no tiene que tener miedo a moverse. Y empezar a moverse.
en un ambiente seguro, Eso que puede es. ser hablar conmigo, contigo, con quien quiera, con quien haya confiado para recuperarse. A ver, hazlo, venga, a ver. Ah, ¿te ha dolido? No. Ah, muy bien. Venga, a ver esta. Un poquito más de intensidad, a ver. ¿Te ha dolido? No. ¿Vale? Ya ves que hasta aquí este punto no te ha dolido nada. Entonces no tienes que tener miedo de hacerlo aquí. Mm. Por estar yo, no va a cambiar nada. Entonces tú solo lo puedes hacer también. Y la persona ya empieza a moverse, empieza a ver que eso cambia, que fuera de que haya problemas biomecánicos, problemas, influencias viscerales, yo qué sé, Mm. cualquier cosa que se te ocurra, fuera de eso ya, sin esa persona no quite esa hipervigilancia, ese diagnóstico que le han hecho, esa creencia, esa experiencia mala o ese movimiento malo que tuvo, oh, y ahí le dolió, hasta que no vea que puede hacer todo eso, ahí ya no va a haber cambio. Eso Entonces es es. una buena forma de ver el dolor y empezar a cambiar algo en esas personas. Eso es. Al final supongo que pues trabajar en zonas seguras, que la persona pues no sienta, no llegue a ese punto de dolor. Supongo que también pues cambiarás la posición del cuerpo para trabajar en diferentes perfiles de resistencia, donde, por ejemplo, levantar un brazo pues sea mucho más sencillo por la acción de la gravedad, que, por ejemplo, imagínate por estar así de lado. Si llegas aquí y normalmente aquí le duele, pues no es lo mismo estar tumbado que estar de pie. Al final es un poco aplicar también la biomecánica funcional pues para tratar este dolor. La lógica al final. Mm. Si te duele aquí, levántalo aquí. O sea, ya está. Levántalo aquí 80 veces y ya aquí seguramente ya no te moleste tanto o sea diferente. Y estoy hablando de cosas que sé, es un contexto muy general. A lo mejor para levantarlo aquí necesita otras cosas que no le puedes dar mediante ejercicio, que también ocurre, ¿no? Ahora hay Mm. una corriente que parece que haces ejercicio y ya cualquier dolor se va a quitar. Coño, tampoco es eso. El ejercicio está genial y es la hostia. Pero hay gente que lleva años con un dolor que eso ni el ejercicio se lo quita. Mm. Entonces ya hay que ver otras cosas, ¿no? Al final, bueno, las redes sociales es lo que tiene, tiene un sesgo grande de Mm. que solo ves lo que hay ahí y lo que quieres ver. Porque al que no aguantas y al que no te gusta lo que dice, no le sigues. Entonces, no lo ves. Entonces, al final siempre te reafirmas en lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Lo tuyo. Y si no tienes un poquito de perspectiva o si no estás en otros ambientes, se te va la pinza, vamos. Eso es. Para ir un poco ya acabando, una pregunta que ha surgido a última hora de un compañero nuestro, Íñigo, que nos Uh-huh. preguntaba acerca de los esguinces de tobillo. Y es que vosotros trabajáis con neurología funcional. Estuvo Guille hace unas semanas y nos habló un poco más de la neurología, de cómo trabajáis con ella, cómo aplicarla. Y Íñigo me decía que si, por ejemplo, un esguince de tobillo, sin tratarlo con neurología funcional, si se puede llegar a readaptar o esa huella neurológica va a persistir ahí de por vida. Entonces, un Uh-huh. poco, antes de responder, si quieres hacer un inciso, qué es la huella neurológica, un poquito el tema de la neurología funcional, pues si hay algún despistado que no lo sepa, para Vale, poder ya enlazarlo con la respuesta. vale, perfecto. Pues la neurología funcional, como quieras llamarlo, neurociencia aplicada, lo que tú quieras, ¿no? Al final es cómo el sistema nervioso está siendo influido por el entorno en mi respuesta del cuerpo, en cómo me siento, en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? Entonces consiste en ver estas respuestas, perdón, consiste en evaluar estas respuestas, pero por la parte primera, o sea, por el input, por lo que nos entra del entorno. Entonces, si lo que nos entra del entorno visual, vestibular, propioceptivo, eh, no cambia o esa información que entra no es bien recibida por nuestro sistema nervioso, como decíamos antes, nuestra respuesta a ello no va a ser buena. Nuestra respuesta, véase, como decíamos, dolor, equilibrio, sensaciones. No, noto, hago peleas de banca, pero es que noto este hombro que no me va igual. No sé, ese tipo de sensaciones, movilidad, todo eso. Esos son, al final son outputs. Entonces, consiste en ver eso. En unos 15, que preguntaba que si se podía, sin ver eso, ¿no? Si se podía recuperar totalmente, ¿no? Exacto. O si Al va a perder final, huella neurológica con el ¿ves? tiempo. Al final lo que tienes que pensar es que
esta huella, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este cambio que ha sufrido el sistema nervioso se ve influenciado por todos los estímulos, ¿no? Entonces, puedes usar unas técnicas o puedes usar otras, ¿no? Combinando todo, tiene más probabilidades de que eso se solucione, que no vuelva, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que ya que este es el caso, pues esguinces, ¿no? Caso de esguinces. ¿Cuántas recidivas tienen los esguinces? Ni idea, la verdad. No me importa. Pero sé que mucha. Porque un montón, tú preguntas a alguien, ¿cuántas veces me he hecho un esguince? ¿Sí? ¿Cuántas veces te lo has hecho? Yo qué sé, 8, 9, 10. Poca gente se ha hecho solo un esguince en el pie. Solo uno. Eso ya te dice que esas lesiones no se recuperan bien, por lo que sea. Entonces, si pensamos en un esguince, está influyendo nuestro pie y toda la cadena que va para arriba y de arriba hacia abajo. Ya no sabemos el problema del esguince. Puede ser algo más traumático, puede ser un sobreuso en un movimiento, pero que no llega a ser un esguince. Bueno, entonces le está influyendo propioceptivamente ese pie, esa cadera, el miembro entero, por así decirlo, el cuerpo, propioceptivamente. Le está influyendo su vista, le está influyendo su vestíbulo, porque al final el vestíbulo va a controlar el tono del hemicuerpo que toque, del vestíbulo derecho. Entonces, si tu vestíbulo derecho no percibe bien la información, tú no vas a ser estable en el pie derecho. Si no es estable en el pie derecho, en el momento que sobrepases tu umbral de, ¿cómo decirlo? Tu umbral de esfuerzo que puedes soportar, Sí, de no me salía la tolerancia. palabra que quería decir. Eso, tolerancia, eso es. Que me gusta mucho encima la palabra, no me salía. Cuando superes tu umbral de tolerancia, ahí es donde va a salir esas deficiencias que tengas, no antes. Tú puedes hacer, no es 15, muy bien, no hago nada, de nada, empiezo a moverme, a hacer ejercicio, tal, y si realmente lo haces progresivo, lo entrenas bien, realmente no has tenido un problema ni vestibular, ni visual, ni nada, pues puede que vayas de puta madre ya, para siempre. Porque a lo mejor no ha llegado al punto de que se haga una huella realmente neurológica en el sentido de, este sobreestiramiento del ligamento ha provocado que ya influya en el pie y la musculatura del pie no pueda activarse bien y ahí justo cuando se hizo el esguince se pegó un golpe o tuvo un problema que miró hacia un lado y ya, si eso no ha ocurrido, pues puede que sí, que se solucione. Pero mi experiencia es que tarde o temprano, si la persona es una persona deportista, que se pide cada vez más, que, bueno, que quiere mejorar, al final esa tolerancia va a verse superada. Un amigo hace poco, no tiene, bueno, no es un esguince, pero es un dolor de rodilla y en el pie, y en la rodilla, y en el pie, como que te vacila, ¿no? Te va cambiando. Y dice, joder, si llevo corriendo 24 años, bueno, 24 años no llevará, pero si llevo corriendo 5 años, ¿por qué me duele ahora? Si nunca me ha dolido. Y siempre he corrido igual. Y siempre he hecho lo mismo. Pues porque un día superó su umbral de tolerancia corriendo. Corrió a ritmos que su cuerpo no estaba preparado. Ahí estaba expuesto al peligro y le surgió pues demasiado ritmo tal, un problema biomecánico de que ya el peroné no va bien y te duele un poquito, pero sigues y sigues y sigues y sigues, aunque sean 10 minutos, y luego te duele más. Y no sales del dique seco en 2 meses, cuando con una tontería. Pues ahí sí que para mi gusto, o tratas esa huella en lo que estamos hablando, es que huella, yo no suelo decir huella, pero o tratas el entorno entero, el sistema nervioso, por las influencias que tiene, porque pueden ser muy diversas, o al final, cuando quiera volver a ese ritmo de ese umbral de tolerancia que no llegó, que se cayó, ahí va a ocurrir algo también, porque ese umbral sigue estando ahí. Entonces, tendrá que entrenar X o Y para que ese umbral suba y ya pueda ir más arriba. No sé si respondo. Hay casos que sí, hay casos que no. Respuesta corta. Sí, sí, sí. Si hay suficientes factores influyendo para que en ese pie, fuera de moverme, ejercicio, tal, hay que tratarlo.
Si no hay esos factores, puede que vaya bien. Si esa persona nos exige más en el futuro, puede que vaya bien. Si esa persona se exige más y más y llega al punto donde se lesionó, etcétera, puede que no vaya bien. Es todo puede. Eso es. ¿Entiendes? Pero no, eso no indica que todo el mundo tenga que hacer eso. Porque cada uno es bueno en lo que es y se dedica a lo que se dedica. Hay veces que por mucho que hagas en todos estos términos que estamos hablando tan guays, si la persona come como una mierda, no se va a recuperar nunca. De nada. Y va a estar siempre cansada. Y ese ligamento se va a fabricar fatal. Y a la mínima se va a romper otra vez. Se va a hacer un esguince, pero no por nada neurológico. No, porque ese ligamento en sí es que ya su tejido es una basura. Y no da. Entonces, hay muchos factores. Lo que tenemos que encargarnos como entrenadores, como fisios, como dietistas, como el que seamos, me da igual, de que lo que está en nuestro campo esté lo mejor posible. Y luego, si sabes un poco de otros campos, que esté lo mejor posible y también en relación a los otros campos que tenga una coherencia. Y si ya conoces a otro que hace eso y tratáis a la misma persona, que los dos hagáis lo mejor posible que vuestros campos se enlacen. Porque no puedes abarcar, es imposible al final abarcar todo. Ni hay que hacerlo porque es un coñazo. Porque es que te vuelves loco. Y parece que nunca sabes suficiente. Entonces, hay que tener eso muy claro. Eso es. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Si nos puedes dar alguna recomendación, algún libro, alguna lectura que recomiendes, o sea, que sea obligatoria para ti, para la gente que nos esté escuchando, que quiera indagar un poco más en todo esto, aparte de seguiros en Revolution Athletics y hacer vuestros cursos, que lo recomiendo al 100%. ¿Hay alguna lectura que digas, esto tiene que ser obligatorio en cualquier fisio, en cualquier entrenador? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me cuesta mucho, a la gente le encanta preguntar libros. Es normal, porque son gratis, ¿no? Los libros al final te los descargas de por ahí, legalmente, ¿no? Porque los pagas. Y, y, y es normal que la gente pregunte muchos libros, pero yo tengo un problema siempre cuando contesto esas preguntas, porque yo los títulos de los libros ni me acuerdo, porque tengo tropecientos ahí, y luego no suelo leer libros porque estoy en másters y en un montón de cosas cada año, en un montón, y ganas tengo pocas de leer libros y ya la información de valor ya me la están dando por otro lado, ¿no? Pero al final yo creo que es muy importante para un fisioterapeuta y un entrenador, y fisioterapeuta también, porque los fisioterapeutas muchos se creen que saben de deporte y no hacen ejercicio algunos. Muchos entrenadores también, ¿eh? Se piensan que saben. Ya, pero bueno, son entrenadores, pero conozco muchos fisios que tratan cosas deportivas, que es cualquier lesión realmente es deportiva. Cualquier lesión es musculoesquelética, cualquier no, pero muchísimas, la población en general. Y mandan ejercicios, el ABC. Y eso para mí deja que desear. Hay que ir un poquito más allá en ejercicios. Como tú decías, hay mucha corriente de fisioterapeutas de ejercicios, etcétera, y está genial. Pero hay que salirse de ese peso muerto, sentadilla, press de banca. Hay que salirse de eso porque al final, bueno, es que lo puede decir cualquiera. No hace falta ser fisioterapeuta para hacer eso. Ni entrenador. O sea, es que cualquiera que se meta 2 meses a ver YouTube y a tal, ya te lo sabe. O sea, hay que dar un plus de calidad. Entonces, para mí, cualquier libro, es que te digo cualquiera porque no tengo ahora mismo. Bueno, tengo uno, te lo voy a decir, lo tengo aquí. Eso es, incluso aunque no sea de fisioterapia o de entrenamiento, algo que te haya abierto mucho la mente. La mente es que se me ha abierto la mente siempre en másters y cosas así. Los libros me abren poco porque ya son para rellenar un poco, para meter paja a lo que ya conozco, ¿no? Pero tengo aquí un libro, se llama Anatomía Funcional para Fisioterapeutas, de Jutta Oshli. O sea, Jutta y ahora el apellido, Hochschilд. Tiene pinta alemana o algo así. Y este es un libro que hace años, la verdad que no me lo miro, pero cuando me lo miraba, que era hace 3 años o por ahí, me gustó mucho porque me explicaba la anatomía funcionalmente.
te explicaba cada articulación, para qué sirve realmente. Yo qué sé, el calcáneo es una polea de reflexión por el Aquiles, que no sé qué, que no sé cuántos, y esto cuando haces esto, tiene que funcionar de esta manera. Eso es lo interesante. A mí la anatomía me gusta mucho. Recomiendo la aplicación de Essential Anatomy 5, que esa también me la pregunta mucha gente, y se ve genial, es muy bonita, y se aprende mucha anatomía. Y luego libros, este es un ejemplo, y luego hay otros tantos de anatomía funcional que realmente aprendas cómo funciona el cuerpo. Porque la anatomía normal es origen, inserción, un cadáver. Y lo bueno es que cuando sabes la teoría de por qué son las cosas, luego ya puedes hacer lo que salga a narices con los ejercicios. Hay que saberse los principios para luego aplicarlos a lo que quieras. Y ahí ya no tienes que, ya es estudiar por gusto, por completar esto, por completar lo otro, pero no es de memoria, y ahí inventas. Y ya, eso ya es como el siguiente paso de, bueno, pues cuando controlas algo, ya ahora hay que destruirlo para unirlo con otras piezas que te gusten más, que creas que son más útiles según la ciencia, la experiencia, tus gustos también, los gustos del paciente. Bueno, ahí hay un librito que no le he dicho nunca, porque me daba pereza escribirlo, pero es que lo tenía aquí justo y Eso es. es tocho, ¿eh? Tiene 569 páginas, o sea que está bien. Como todos los de anatomía, fisiología, que al final... Está bien. No, pero es que tiene muchas fotos, Eso también está muy bien, que tenga fotos. Tiene test muscular, test musculares no, tiene creo que test manuales pero no tiene que ir a este punto o a este. Bueno, está entretenido. Yo cualquier entrenador, fisioterapeuta que esté empezando o que quiera leer su libro así, sí que se lo recomiendo. Vale, la última... Luego te paso si quieres el de este para que lo pongas ahí, si lo subes a YouTube o lo que sea, que le pongas el nombre, que no tengan que estar escuchando mi J, tal. Sí, lo pondré, lo referenciaré. Bien. La última pregunta ya sí que sí. Dale. Que esta se la quiero hacer a todos los que pasan por aquí y es ¿qué consejos pues le puedes dar a alguien que esté empezando en este mundillo? Ya sea fisio o entrenador y te tenga un poco como referente y diga, pues mira, yo quiero ser como Marcos o ser como Guille o Jorge o quiero ser un buen fisio, un buen entrenador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué consejos le darías a estas personas? Yo me aconsejo que sean mejor que nosotros, porque nosotros tampoco somos nada del otro mundo. Hay gente muchísimo mejor por ahí. La cosa es que muchas veces no tienen redes sociales, entonces parece que no existen. Eso es. Luego que tampoco te fijes en nadie para ser nada, porque las redes sociales sabemos que son al final, en gran parte, muchas veces son mentiras. O sea, no... Entonces, mi consejo es que busques tu camino en algo que te guste. O sea, que no porque esté de moda esto te pongas a hacerlo. O porque esté de moda, o que muchos hagan esto y hoy, qué guay, lo hagas. No. ¿Qué te gusta? Lo primero, y a dónde quieres ir en la vida, cuál es tu objetivo. Yo me volví un poco loco al principio, cuando salí de la carrera. Venía ya con gente en mi familia que se dedica a esto, entonces tenía un poco ya las ideas bastante claras. Y bueno, me hinché a cursos de locura, vamos, y sigo hinchándome, 28 fines de semana al año, cosas de estas. Y al final, todo forma parte de lo que eres ahora, y no sé dónde estaría ahora si no fuera por eso, pero al final yo creo que hay que tener un poco de rumbo, ¿no? La palabra, el rumbo más que la velocidad o tal. Porque, yo qué sé, sale un fisio, sale un entrenador, primero tienen que saber un poco de qué va el mundo, bueno, hay esto, hay lo otro, hay tal, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Y yo recomiendo que cuando encuentren algo que les guste de verdad, que se vean de aquí a años haciéndolo, se pongan a muerte, pero con eso. Que no intenten tocar todos los palos, porque tocando todos los palos al final difícilmente llegas a algo. Es mejor centrar tu energía. Puedes tocarlos por orden. Puedes primero estudiar mucho de un tema a muerte, luego hacerte un máster y solo ese máster, luego otro tema a muerte, o leerme 5 o 6 libros en un mes de otra cosa. Pero recomiendo ir más en vez de diversificar tanto, acumular un poquito más y centrarse más en pequeñas cosas y todo el esfuerzo en eso. Porque al final, si te esfuerzas mucho en algo,
al tiempo ese algo ya no se te va a ir, se va a quedar ahí. Y ya tienes esa información. Y en cuanto te has centrado muchas veces, 5 veces en mucho tiempo, mucho esfuerzo en una cosa, esas 5 las tienes muy aseguradas. Y es mejor que ir tocando todo y a la vez con todo y tal, y no te da, entonces no te da. Eso es, el modelo de aprendizaje, que es saber un poco de todo y en una cosa ser muy bueno. Sí, por ejemplo. Pues Yo sí. ahora, por ejemplo, estoy terminando el técnico en dietética, ¿no? Y en nutrición pues me gusta leer libros, etcétera. Tengo familia, me ha llamado bastante de PNI de años, de 20 años, de, bueno, profesores de máster de PNI, etcétera. Pero yo en ese tema no me meto, porque, porque me da pereza, sinceramente. Porque meterte ahí y querer ser algo en eso es dedicarte a eso. Mm. Hay que dejar de lado un poco más todo. Entonces yo ahora mismo no me interesa, porque estoy en otras cosas, terminando osteopatía, etcétera, y la mente no da para tanto. Pero probablemente de aquí a 3 años, 4, pues sí que me ponga ello. Y cuando ya te has puesto a muerte con muchas cosas eh, anteriormente, cuando te pones con otra, la pillas más fácil Eso es. y puedes ir más a saco. Depende de lo que quieras, ¿no? Mm. Entonces eso hay que diversificar, ¿no? A mí me parece muy bien, hay que diversificar en el sentido de, por ejemplo, yo hice fisioterapia, luego hice un máster de fisioterapia deportiva, a la vez hice cursos pequeñitos, luego me metí en osteopatía, ahora llevo 3 años en osteopatía. Eh, Después de osteopatía me di cuenta que me apetecía trabajar con la nutrición también y casi al año de empezar la osteopatía me metí con nutrición, pero son cosas que las tengo ahí apartadas, que no tienen protagonismo en mi vida realmente. O sea, le dedico el tiempo que tengo que dedicarles para pasar de curso, para aprobar asignaturas, pero no me dedico a eso. Mi profesión yo tengo clara cuál es, eso es más hobby, más, bueno, voy haciendo esto poquito a poco, construyendo, a mí me gusta mucho construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahora cuando termine, de aquí a un año, no, de aquí a unos meses, bueno, depende. Pues ahí a lo mejor digo, oye, me quiero poner a muerte. Voy a apartar esto otro que antes, si dedicaba 80-20, pues ahora voy a dedicar 60 y voy a meterle 40 al otro. Y ese 40 a muerte. Entonces ya te permite, bueno, ese área tenerlo más explotado, por así decirlo. Entonces, rumbo, ¿qué quieres hacer? Que te guste, lo primero, obviamente, y luego ponerte a muerte a algo. Mm. E ir a muerte ciertas cosas y ahí ya te vas construyendo tu campo de actuación. Eso es. Pues si te parece, con esta muy buena reflexión, dejamos aquí la entrevista, el podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por ser tan sincero, Marcos, y espero verte pronto. Quizá demasiado. Muy bien. Encantado, Mauro, de estar aquí y que nos escuche todos los que quieran. Y cualquier duda que tengan, pues bueno, a ti o a mí que nos pregunten y intentamos resolverlas, las que se puedan. Eso es, Muchas perfecto. gracias a todos. A ti, hasta ahora.